Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de aprendizaje de la herramienta Lógica 13. En esta ocasión, este video funcionará como complemento de un tema que ya se había tocado anteriormente, el cual es la consulta de registros capturados en la base de datos del sistema. En ese video les mostré la manera para ingresar al módulo de consulta con la finalidad de poder revisar si en el sistema existe algún material de acuerdo a los criterios de la búsqueda. Bueno, para ingresar al módulo de consulta, recuerden que había que hacer clic en el menú consulta o bien en el icono del folder y la lupa. Bueno, ya se abrió el módulo de consulta. En ese entonces les comenté acerca de los dos tipos de búsqueda que tiene el sistema, básica y avanzada. En el caso de la búsqueda básica, pues únicamente hay que teclear las palabras clave para la búsqueda y dar clic en el botón para poder realizarla. Entonces, por ejemplo, si recuerdan, tecleamos Veracruz, por ejemplo, y damos búsqueda. Y ya nos retornaba los resultados, en caso de existir, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, en el caso de la búsqueda avanzada, solamente comenté cómo realizar búsquedas utilizando el campo de búsqueda, que es este donde se escribe, parecido al de la búsqueda básica, y el selector de campos específicos, que aquí en la búsqueda básica busca en toda la información capturada del registro, en todos sus campos. Mientras que en la avanzada, pues uno puede decidir si quiere que busquen todos o en un campo específico, título, autor, editorial, etcétera, etcétera. Y realizábamos la búsqueda. También se mencionó lo que es la búsqueda de materiales a través de su número de registro, utilizando lo que es aquí los filtros, que es el único que utilicé en ese momento. Seleccionamos aquí la palabra registro, no modificamos nada aquí. Dejábamos el valor operador como tal y capturábamos lo que era el número de registro. Si nos lo sabíamos, porque en el caso de, por ejemplo, de nuestra biblioteca, el número de registro coincide con el número de el material bibliográfico que se está capturando, el número de inventario. Entonces, por ejemplo, si poníamos este número, nos tenía que regresar por ejemplo, a lo mejor un libro. Y como tal, nos devolvió uno. Esos fueron los únicos tipos de búsqueda que vimos en ese momento. Bueno, en aquella ocasión ya no profundizamos más debido a que, como les había comentado, pues en ese entonces no estaba yo muy familiarizado con el uso de lo que son estos filtros. Además de que pues hasta ese entonces no le había encontrado mucha utilidad. Pero bueno, los tiempos cambian y ahora debido al constante uso del sistema y gracias a las necesidades de nuestra biblioteca que han ido cambiando con el paso del tiempo, pues nos hemos tenido que familiarizar con estos filtros y por ello a continuación voy a proceder a explicarlos, ya que pues pueden ser de utilidad para otros usuarios del sistema. Antes de comenzar con la explicación, me voy a permitir realizar un par de anotaciones, comentarios o recomendaciones. La primera, los filtros serán utilizados cuando se requiera tener acceso a un cierto grupo de registros con determinadas características específicas en común entre todos ellos. Al final la búsqueda puede devolver un solo resultado o tal vez ninguno, pero la finalidad del uso de los filtros es localizar un grupo de registros con información similar. ¿Y qué utilidad real le he encontrado a estos filtros? En el caso particular de nuestra biblioteca, nos sirven para realizar nuestros reportes sobre los materiales con los que hemos estado trabajando a últimas fechas. Yo lo que hago es realizar la búsqueda, como les voy a enseñar más adelante, en base a ciertos criterios, recupero la información y bien la envío a la canasta o la puedo enviar a productos impresos.
y de ahí puedo jalar esa información para realizar mis reportes sin tanto problema. Para eso nos ha servido a nosotros. A lo mejor a alguien les ha encontrado otra utilidad. Y la segunda anotación, si van a utilizar los filtros, no es necesario modificar ni el campo de búsqueda que tenemos aquí, el campo de texto, ni el selector de campos específicos, ya que como se van a dar cuenta en los ejemplos de las búsquedas que se van a realizar, pues ni siquiera se va a notar la diferencia si se utilizan o no dichos campos, ya que gracias a los filtros pues se van a cumplir con determinados criterios de búsqueda y en realidad el sistema no tomaría en cuenta la información de los campos antes mencionados. Entonces, pues con los dos elementos que están en la parte superior, que es este selector y este campo abierto, de plano mejor ni los toquen porque no se van a utilizar. Lo único que sí se va a utilizar es el botón de aquí para realizar la búsqueda, porque pues si no, no se va a hacer la búsqueda. Entonces, pues el botón sí se va a utilizar, pero dependiendo de la información que se captura aquí, este y este, pues los recomiendo que ni siquiera los tomen en cuenta. Bueno, ahora vamos a la sección de los filtros. Existen tres tipos de filtros: por campo fijo, producción y ejemplares. Por campo fijo permite realizar la búsqueda por una serie de datos que se supone que todos los registros deberían de tener y que nosotros proporcionamos al momento de la captura por primera vez, o bien también podremos hacerlo en alguna modificación posterior. ¿Qué información es esa? Tipo de material, fecha de publicación, lugar de publicación, idioma, registro. Esa información nosotros se la damos al sistema cuando capturamos el registro, ya sea por primera vez o en una modificación posterior. El segundo filtro es por producción. Sí, de hecho, cuando hice el cambio aquí, cambiaron los valores en este campo. Bueno, por producción se refiere a la información que se genera de manera indirecta cuando un usuario trabaja con algún registro del sistema, sin que necesariamente dicho usuario ingrese esa información. Nosotros cuando bien capturamos un nuevo registro o modificamos uno ya existente, nosotros no le asignamos ni la fecha de ingreso de ese registro al sistema, ni, bueno, directamente no decidimos qué usuario lo ingresa. Indirectamente sí, porque por ejemplo, yo ahorita estoy con la cuenta de supervisor y por lo regular siempre utilizo esa porque hasta el momento pues no le vi necesario crear otro usuario. Pero pues si tuviera otro usuario y tuviera otro nombre y aquí apareciera, ese es el usuario con el que se va a capturar en ese momento el registro en el que estamos trabajando. Bueno, tampoco decimos ni la fecha de modificación porque es y quién lo modificó porque eso el sistema lo obtiene directamente de los valores que ya tiene capturados. En este caso, pues la fecha la obtiene del sistema y el usuario, pues lo obtiene con el usuario que entramos al sistema. Entonces, pues nosotros directamente no tecleamos ese valor. Y por último está el filtro de ejemplares, que tiene que ver con datos que se relacionan con las copias disponibles de cada registro. Recuerden que cuando ingresamos un nuevo material, primero ingresamos su registro, pero después tenemos que ingresar sus copias. Puede tener una sola copia o puede tener varias copias en diferentes formatos. Entonces, pues en sí, aquí solo toma en cuenta la información de las copias como tal, no de los registros. Por ejemplo, toma en cuenta lo que es el tipo de colección, que eso lo asignamos cuando capturamos una copia, como por ejemplo acervo general, artículos, audiovisuales, consultas, códices, etcétera. Libros, publicaciones periódicas. O los datos de su estatus físico en la biblioteca, por ejemplo, si está prestado, si no o no está prestado, de hecho, por ejemplo, a veces prestado, reservado, la fecha de que lo entregaron, fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte está ligado
con los usuarios que se crean para los préstamos de los libros, no con los usuarios del sistema como el supervisor u otro que pudiéramos crear para hacer uso de las funciones que tiene el sistema, sino de los usuarios que creamos para tener un control sobre los préstamos de los materiales, o sea, de los usuarios, ahora sí que de la biblioteca, no del sistema. Para comenzar, pues vamos a comenzar con lo que es, a ver, el área de trabajo, que ya realmente ya la vimos, que es que hay ciertas secciones, por ejemplo, el área de filtros principal o filtros principales o primarios. Los filtros secundarios que se supone que cambian dependiendo del filtro primario que escojamos. Si tenemos campos fijos, salen estos cuatro, o estos cinco, perdón. Si escogemos producción, salen estos cuatro. Si escogemos ejemplares, salen todos estos. Entonces, este depende de esto. Está la cuestión de los operadores relacionales, que a lo mejor ahorita no tiene mucho sentido, pero cuando veamos los ejemplos los van a entender. Bueno, los operadores relacionales los utilizamos para comparar dos o más valores, que por lo regular son cifras numéricas, pero también vamos a ver que también podemos comparar lo que son datos alfanuméricos o alfabéticos, en este caso letras, que en sí es lo que se comparan. Se van a comparar, aunque aquí aparezcan palabras, en realidad lo que se están comparando son ciertas claves o abreviaturas. Entonces lo van a entender mejor cuando hagamos los ejemplos. Y en este caso el botón de agregar, porque lo que seleccionemos aquí, una vez que ya estemos determinados qué filtro vamos a usar, tenemos que agregarlo para después realizar la búsqueda con el botón. Entonces, pues esas serían las secciones básicas de los filtros de búsqueda.